Hola, muy buenos días. El presente video que se va a realizar eh, tiene por propósito apoyar a los estudiantes que están vinculados en este momento en el estudio de conceptos básicos de geometría y algunos conceptos de introducción al estudio de la química. Entonces, realizaremos algunos ejercicios eh, propuestos y desarrollaremos en la medida de lo posible la terminología necesaria para poderlo resolver. Va a ser muy importante que cada estudiante eh, utilice dentro de su vocabulario las expresiones que utilizamos en el video. Es decir, que facilita el trabajo a cada estudiante el hecho de que domine y que diferencie los conceptos de perímetro, longitud, área, arista, radio, diámetro, altura. El hecho de que el estudiante domine, que el estudiante utilice, que el estudiante vincule esas expresiones correctamente a su vocabulario, le dará herramientas para poder avanzar en la construcción de su conocimiento y en la resolución acertada de problemas cuando se enfrente a ellos. Entonces, bueno, empecemos. Voy a utilizar como base este documento en este momento, que en algún momento seguramente lo hemos compartido. El primer ejercicio dice que determine el área de un cuadrado cuyo perímetro es 240 centímetros. Voy a utilizar una imagen de un cuadrado o algo muy parecido a un cuadrado. Y noten ustedes que debo fijarme en que me quede cuadrado. Es decir, así no me podría quedar, así tampoco. Entonces trato de que me quede cuadrado y para que quede cuadrado, pues los lados deben medir exactamente lo mismo. Entonces yo aunque posiblemente se cometa un error en este momento, vamos a asumir que la figura que estoy construyendo mide exactamente lo mismo en cada uno de sus lados. Bueno, resulta que lo que nos está diciendo el texto es que ese cuadrado, o que para ese cuadrado, la medida del recorrido que empieza acá, va por acá, llega hasta acá, pasa por acá y termina nuevamente acá, ese recorrido al que le llamamos perímetro tiene un valor de 240 centímetros. Pero lo que nos están pidiendo es otra cosa, nos están pidiendo lo que aparece en azul y que en este momento voy a resaltar con otro color. Esto es lo que nos están pidiendo. Esta es la incógnita, lo que está lo que está por dentro de ese cuadrado. A eso le llamamos área. Mientras que al que aparece en rojo lo llamamos perímetro. Muy bien. Así las cosas, nos dijeron que el perímetro tenía un valor de 240 centímetros. Y evidentemente ese perímetro de 240 centímetros está conformado por cuatro lados iguales. De ahí que usted como estudiante pueda hacer la deducción y decir, si el perímetro vale 240 centímetros, es posible que desde aquí hasta aquí, este costado, este lado, valga el resultado de dividir 240 entre 4. 240 centímetros entre 4, eso nos da 60 centímetros. Bueno, y resulta que para hallar el área, y el área la estamos hallando en otro color, para hallar el área de un cuadrado, lo que yo necesito es conocer el valor del lado y multiplicarlo por el valor del lado. Y eso nos dará el resultado que estamos buscando. Entonces, 60 centímetros lo multiplicamos por 60 centímetros y el resultado numérico nos da 3600. Pero el resultado dimensional, es decir, de los centímetros multiplicados por los centímetros, nos va a arrojar como resultado centímetros cuadrados. Esta sería la forma correcta de expresar la respuesta al ejercicio número 1. ¿Ok? Bien.
Este segundo ejercicio tiene una pequeña variación, y es que esa variación consiste en que, además de las medidas, nos utilizan una unidad de medida en metros y una unidad de medida en centímetros cuadrados. Nos van a expresar, nos piden, perdón, que el área la expresemos en centímetros cuadrados como en el ejercicio anterior, pero nos dan la medida del perímetro, que hace un momento la utilicé en color rojo. La medida del perímetro, esta medida, nos la dan en metros. Bueno, me disculpan ahí la poca rectitud de esa línea. Ese recorrido en rojo mide 2 metros, o sea que el perímetro equivale a 2 metros. Pero como nosotros necesitamos ese valor en centímetros, pues vale la pena hacer la transformación y para algunos será muy sencillo hacerla. Yo en este momento les indico que podemos utilizar, los que la saben, pues ya simplemente me dan el resultado, pero el que no lo conoce es importante que consulte a cuánto equivalen los metros a los centímetros. Entonces voy a colocar, he diseñado este fraccionario acá con el propósito de transformar esas unidades rojas en metros y pasarla a estas unidades que son centímetros. Y para eso utilizo esa herramienta matemática que se llama el factor unitario o el factor de conversión. Se llama factor de conversión porque nos sirve para convertir. Y se llama factor unitario porque en el numerador y en el denominador tiene expresiones equivalentes. Y entonces, si yo, por ejemplo, coloco el número 80 sobre el número 80, pues este número puede ser reemplazado por el número 1, porque 80 dividido 80 me da 1. Lo que significa que si yo tengo una expresión matemática aquí, que en el numerador y en el denominador tenga expresiones que equivalen a lo mismo, pues puedo entenderlo como si se comportara como un 1. Es decir, por eso se llama factor unitario. Y en esa medida puedo transformar los 2 metros sin que su valor se altere. Se altera únicamente las unidades de él. ¿Ok? Bueno, entonces en ese factor unitario voy a colocar en la parte de abajo la unidad metros y en la parte de arriba la unidad centímetros. Centímetros porque es la unidad que necesito y metros en el denominador porque es la unidad que necesito simplificar con esta otra. Bueno, de este modo entonces coloco ahora sí una equivalencia. Digo que un metro equivale a lo que ustedes saben que equivale un metro en centímetros. Los que ya lo consultaron me estarán diciendo allá, equivale a 100 centímetros. Muy bien. De este modo simplifico estas unidades de metros con metros. La unidad que me queda es el centímetro y hago la multiplicación del número 2 por el número 100 y me da 200 centímetros. O sea que el perímetro de este cuadrado es 200 centímetros, lo que significa que de aquí hasta acá, él medirá cuánto. Ustedes tendrán que saber cuánto mide ese espacio de aquí a acá. Si todo el recorrido en rojo vale 200, pues efectivamente esto vale 50 centímetros. Muy bien. Y recordarán que para hallar el área era lo que estaba por dentro del cuadrado. Esto es lo que nos estaban pidiendo. Esta es la incógnita, el área. Ese por dentro del cuadrado al que llamamos área se halla multiplicando el lado por el lado. Ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, lo vamos a volver a hacer. 50 centímetros multiplicado por 50 centímetros. El resultado numérico da 2500 y el resultado dimensional de los centímetros multiplicados por los centímetros nos da como resultado centímetros cuadrados. Esa sería la forma correcta de resolver ese ejercicio. Este tercer ejercicio es una buena muestra de un ejercicio parecido y cómo se requeriría que el estudiante dominara la terminología para poderlo resolver. En este caso, que dominara el asunto de las equivalencias entre unidades de longitud, porque ahora nos están pidiendo el área en metros cuadrados y nos están suministrando el dato del perímetro en decámetros. Luego el estudiante ha de hacer la conversión de esa medida de decámetros a metros, ¿ok? Incluso la palabra decámetro está escrita en minúscula y generalmente el símbolo de decámetro lo escribimos como D mayúscula, M minúscula. Entonces fácilmente un estudiante puede tener la duda
de si me están hablando de decámetro o me están hablando de decímetro, que son cosas diferentes. Entonces vamos a empezar por decir con respecto a este ejercicio, para hablar, perdón, de la equivalencia entre metros y decámetros. Entonces voy a decir que un deca hace referencia a 10, ¿verdad? Ese prefijo hace referencia a 10. O sea que puedo anotar por acá que un decámetro, que se simboliza así, equivale a 10 metros. Muy, muy bien. Entonces voy a hacer inicialmente la conversión. Si tengo 6 decámetros y me toca convertirlo a metros, ustedes hace un rato me acompañaron a hacer una conversión en la que en el denominador colocaba la unidad que necesitaba simplificar y en el numerador la unidad que necesitaba. Y ahora si coloco la equivalencia que está escrita ahí en la parte de arriba, diré que un decámetro equivale a 10 metros. Razón por la cual el resultado que obtengo es el resultado de 60 metros. ¿Listo? Entonces significa que en este recorrido que puede empezar aquí y va por todo el borde del cuadrado hasta llegar aquí nuevamente, eh, ese recorrido equivale a 60 metros, razón por la cual el estudiante ha tenido que deducir cuánto mide el lado, es decir, de aquí hasta acá. ¿Cuánto mide ese tramo de ahí a ahí? O cualquier otro, ¿ok? Entonces, para eso tendrá que dividir 60 entre 4. 60 metros entre 4 nos da 15 metros. Muy bien. O sea que esta medida, que inicialmente es una incógnita, vale 15 o equivale a 15 metros. Si ustedes se dan cuenta, el cuadrado que yo he utilizado en los 3 ejercicios es el mismo cuadrado, pero le he colocado medidas diferentes de acuerdo con la necesidad del ejercicio específico. Bien. A continuación, entonces, hallaremos el área. Sabrán ustedes que el área, que es lo que va por dentro, que es nuestra incógnita en estos 3 ejercicios que hemos hecho, ese área es igual al lado multiplicado por el lado. Y el lado vale 15 metros. Y lo multiplico por 15 metros. El resultado de 15 por 15 debe ser como 225. El resultado numérico, ahora el resultado de las unidades, multiplicado por metro, nos arroja como resultado metro cuadrado. Esta sería la forma correcta o una forma correcta de resolver este ejercicio. Este cuarto ejercicio tiene como variable que nos piden el área en decímetros cuadrados, ya no en decámetros, y nos dan el perímetro en centímetros. Entonces, inicialmente lo que haré será la transformación de las unidades de centímetros a decímetros. 80 centímetros por, y el resultado tendrá que darme en decímetros. Recordarán ustedes que decímetros, que es la unidad que necesito, la coloco en el numerador y la unidad que necesito eliminar la coloco en el denominador para poderla simplificar con esta otra. De este modo, ahora sí debo buscar la equivalencia o debo conocer la equivalencia. Si no la conozco, pues la busco. Sabemos entonces que un decímetro es la décima parte de un metro, mientras que un centímetro es la centésima parte de un metro. Entonces podemos decir que un decímetro contiene 10 centímetros. Un decímetro contiene 10 centímetros. Bueno, de este modo, simplifico las unidades centímetros con centímetros, me quedo con las unidades de decímetros, hago la operación de 80 por 1, me da 80, y lo divido entre 10 y me da 8. Esos son los decímetros, ¿ok? Entonces, para esta figura, para este cuadrado, el recorrido que empieza acá, bueno, o en cualquier esquina o en cualquier lugar, el recorrido que hacemos por todo el borde al que llamamos perímetro, tiene como valor 8 decímetros. Si ese recorrido del perímetro equivale a 8 decímetros, ¿cuánto creen ustedes que vale cada lado? En decímetros, de acá a acá. Ah, ustedes dirán, pues sector Fabio, eso vale
2 decímetros. 2 cada uno de los lados nos da en suma 8 decímetros. Y ahora vamos a hallar el área. El área, como ustedes ya lo sabrán, se halla al multiplicar el lado por el lado. Eso se vuelve, fíjense ustedes que estamos en el cuarto ejercicio y todo se vuelve tan rutinario que en este momento ya el ejercicio se vuelve muy sencillo, pero en cada uno hemos tenido que decidir algo diferente en su inicio. No significa que yo debo abarcar en mi estudio todas las infinitas posibilidades de combinación, sino que debo conocer o debo tener un conocimiento base o tener a la mano la información base como equivalencias entre decímetros, decámetros, metros, hectómetros, kilómetros, yardas, pulgadas, que son datos que seguramente en años anteriores han trabajado o han escuchado y que vale la pena en este momento sistematizar, organizar, tenerlos presentes, porque siguen siendo unidades de longitud que en este momento estamos utilizando para pensar y para resolver este tipo de problemas. Bueno, entonces así simplemente reemplazo 2 decímetros, perdón, 2 decímetros multiplicado por 2 decímetros y el resultado numérico nos da 4 y al multiplicar decímetro por decímetro encontramos con que me da decímetro elevado al cuadrado. Esta sería entonces la respuesta correcta de este ejercicio o una forma correcta de resolver este ejercicio. Voy a aprovechar este ejercicio para poder desarrollar otra idea y es una idea referente al área, a la respuesta. Resulta que la medida de cada lado en este cuadrado fue una medida de 2 decímetros lineales. Aquí lo tenemos en la parte de abajo. Esa fue la medida que nos dio cada lado. Lo que significa que desde esta esquina hasta esta esquina cabrán 2 decímetros. Ahí coloqué más o menos una división donde iría uno de los decímetros y luego el otro. O sea que si yo logro dividir en 2 ese cuadrado, me salen estos dos rectángulos. Pero por este lado, también la medida es de 2 decímetros. Lo que significa que de esta esquina hasta esta de abajo también caben 2 decímetros. O sea que si yo divido esto en 2, me salen otros 2 decímetros de este lado. Si ustedes observan, se habrán formado 4 cuadrados que tienen de lado o que miden por cada lado tan solo 1 decímetro. Si ustedes evalúan la medida desde aquí hasta acá, la medida es de 1 decímetro. O sea que el área, y vuelvo al mismo color que he utilizado durante toda la clase, el área de este cuadrado, que mide por un lado 1 decímetro y por otro lado, pues obviamente otro decímetro, el área de ese cuadrado se hallaría multiplicando el área de ese cuadrado que he colocado ahí, de ese pequeño cuadrado que he tratado de sombrear en color verde, ese área mediría 1 decímetro, o se calcularía multiplicando 1 decímetro por un lado, por 1 decímetro, que es el valor del otro lado, y como respuesta tendríamos 1 decímetro cuadrado. ¿Y cuántas figuras como esas nos salen? Efectivamente, ya llevamos una, ahora aquí tenemos 2, por aquí tenemos una tercera y por aquí tenemos una cuarta. De ahí que la respuesta que nos dio sea 4 decímetros cuadrados. Es decir, 4 unidades cuadradas que miden 1 decímetro por cada lado. 4 decímetros cuadrados. Bueno, esa es una forma de ver, de analizar esa respuesta. Vamos ahora sí para el siguiente. Bueno, en este ejercicio que tenemos, el ejercicio número 5, hay una variable y ahora es que aparece un sólido, ya no aparece una figura plana, sino una figura en 3 dimensiones. Y de ella he mostrado, según lo que ustedes pueden observar, he mostrado 3 caras. Pero sabrán ustedes
y los pido que se lo imaginen, que hay otras caras que están ocultas, ¿verdad? Entonces yo en este momento voy a referirme con unas letras a tres de esas caras. Voy a colocar la letra J para referirme a la cara J, L, bueno, voy a utilizar otra letra para no confundirme. Voy a colocar la letra M y la letra B para referirme a esas tres caras. Resulta que lo que nos piden es determinar el área superficial. El área se refiere a lo mismo que se referían los cuatro ejercicios anteriores, es decir, la zona en dos dimensiones que corresponde a un cubo, que tiene seis caras. Y ese cubo tiene nos aparece un nuevo valor, ya no nos hablan de perímetro, no nos hablan de lado, nos hablan de arista. Entonces, arista en un cubo es la medida que hay desde un vértice hasta un vértice vecino, hasta este vértice vecino o hasta este vértice vecino. Si ustedes notan, yo no dije que es la distancia que hay entre dos vértices, porque si, por ejemplo, yo tengo este vértice que estoy señalando acá y este otro vértice, pues resulta que la distancia que hay entre ellos dos, esa no es la arista porque esa corresponde a una diagonal entre dos vértices que no son vecinos. Y si hablo de este otro vértice, que es que sería pues atravesando la línea de unión, atravesaría el cubo, esa tampoco sería la arista porque correspondería a una longitud mucho mayor. Entonces, devolviéndome, insisto en que la arista corresponde a la distancia que hay entre dos vértices que sean vecinos, ¿ok? Entonces, entendiendo eso, vamos a proceder ahora a revisar qué es eso del área superficial. El área superficial de una figura en tres dimensiones puede entenderse como la piel, como todo la cara que usted puede tomar, tocar, percibir, y para nada se refiere a lo que está por dentro. Algo así como si nos correspondiera pintar ese cubo, nosotros lo pintaríamos por fuera y nos importaría, supongamos, calcular la pintura que gastaríamos en pintarlo o en forrarlo en papel. Diferente a si nos pidieran llenarlo. Si nos pidieran llenarlo, estaríamos hablando algo así como de la capacidad o el volumen, pero en este momento solo estamos buscando cubrirlo, cubrir la parte exterior de todo el cubo que corresponde a seis caras. Bueno, así el asunto, conociendo que la arista es la distancia que hay desde aquí hasta acá y que en este ejercicio nos han dicho que mide 12 centímetros, obviamente, aunque esté dibujado en perspectiva, la distancia de aquí, de este lugar, a este lugar también será 12 centímetros. Todos los lados, todas las aristas miden exactamente lo mismo, todas las caras son exactamente iguales, aunque aquí por la proyección parezca que fueran como rombos o trapecios, todas las caras serán cuadradas. M es igual a J en forma y tamaño y B es igual a M. Por lo tanto, todas las caras, las que se ven y las que no se ven, todas son exactamente iguales. Entonces vamos a hallar, manteniendo la convención de color, vamos a hallar la cara, perdón, el área de esta cara B, solo de la cara B. Entonces voy a escribir área de la cara B. Ustedes sabrán que como es una figura cuadrada, podemos utilizar la misma fórmula de lado por lado. Y el lado, que en este caso se llamaría arista, mide 12 centímetros y lo multiplico por 12 centímetros. El resultado nos da 144 numéricamente, pero centímetros por centímetros nos arroja como resultado centímetros cuadrados. Ese sería el área de la cara B. Si yo hubiera hecho el ejercicio para calcular el área de la cara J, pues tendría que haber hecho exactamente lo mismo. O de la cara M, habría hecho exactamente lo mismo. Entonces, como he hecho exactamente lo mismo, ahora lo que nos corresponde es mirar cuántas caras tiene el, el cubo. Y como sabemos que tiene seis caras, entonces ahora lo que hacemos es tomar para hallar el área superficial de todo el cubo, lo que hago es
multiplicar el 144 centímetros cuadrados que ya teníamos por el número de caras que tenga el cubo, que son 6. Y eso nos arroja como resultado 864. Y como este 6 no tiene ninguna unidad, sino que simplemente es un número, el resultado nos sigue dando en centímetros cuadrados. Y esa sería la respuesta correcta y una forma correcta de resolver este ejercicio. En este ejercicio nos piden lo mismo que nos pedían en el ejercicio anterior, es decir, el área superficial. Sin embargo, no nos dan la misma medida o no nos dan los mismos valores o los mismos datos que nos daban hace un momento. Ahora nos dan es el volumen. Nos dan un volumen que es 2.744 centímetros cúbicos. Es decir, como el valor que corresponde a todo lo que llenaría completamente a este cubo. Bueno, entonces nos toca devolvernos para poder hallar el valor de la arista. A nosotros nos interesa este valor, el valor de la arista, porque sabrán ustedes que con la arista es que hallamos el área superficial o el área de una cara. Entonces, muy importante que usted sepa cómo es que se halló el volumen de un cubo. El volumen de un cubo se halló a través del ejercicio de multiplicar la arista por la arista por la arista, es decir, la arista elevada al cubo. Luego, si ya tenemos el resultado de la arista elevado al cubo, porque ojo con esto, mucho cuidado, este resultado de la arista elevado al cubo nos dio como resultado 2.744. La forma de averiguar solo el valor de la arista, pues será devolviéndonos en el proceso de potenciación, porque lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio de potenciación. Luego, para regresarnos, nos tocará hacer un ejercicio de radicación. Muy bien. Entonces, si yo quiero conocer el valor de la arista, diré que la arista es igual a sacarle la raíz cúbica al volumen del cubo. Eso solo aplica para el volumen del cubo. Muy bien. Y de este modo podemos hallar la raíz cúbica. Espero que ustedes la estén haciendo allá en sus escritorios. Raíz cúbica de 2.744 centímetros cúbicos. Vamos a tratar de encontrar el resultado. Hallarían entonces que el valor numérico de la raíz cuadrada de 2.744 es 14. Y como aquí tenemos centímetros cúbicos, la raíz cúbica, perdón, de ese centímetros cúbicos es centímetros. O sea que el valor de la arista es 14 centímetros. Bueno, ya conociendo ese valor de 14 centímetros, cambio de color y ahora me dirijo a decirles que de aquí a acá el cubo mide 14 centímetros. Luego me corresponde hallar este área como lo hemos hecho ya en varias oportunidades. Entonces voy a hallar el área de una cara al multiplicar 14 centímetros por 14 centímetros. Y sabremos entonces que 14 por 14 nos da como resultado 196 centímetros. Al multiplicar centímetros por centímetros nos dará como resultado centímetros al cuadrado. Ese sería el área solo de una cara, que para efectos del ejercicio anterior creo que la llamamos la cara B. Pero el cubo tiene 6 caras como esas, por lo tanto, para terminar el ejercicio y hallar completamente el área superficial de todo el cubo, tendremos que hacer la multiplicación de 196 centímetros cuadrados por 6. De este modo, podremos decir que el área superficial de todo el cubo será igual a 1.176 centímetros cuadrados. Listo, esa sería una forma correcta de resolver este ejercicio. No la única, pero una forma correcta de hacerlo.
Vale la pena tener en cuenta que este valor ves, que hemos obtenido como resultado, tiene como unidades centímetros cuadrados porque se trata de un área. Noten que a pesar de que estamos hablando de un cubo que tiene volumen, la cualidad que estábamos hallándole no tenía que ver con el volumen, con las tres dimensiones, porque incluso ese fue el dato inicial que nos suministraron, sino que era un dato de la superficie que corresponde a dos dimensiones. Por esa razón, la respuesta nos da en centímetros cuadrados. Vamos a pasar al ejercicio número 7. Voy a saltarme el ejercicio 7 para realizar el ejercicio 8. El criterio es que el ejercicio 7 es muy parecido al ejercicio 6, por esa razón lo omito, no lo desarrollaré. Y vamos entonces a revisar el ejercicio número 8, que dice, determine el volumen. Ahora nos piden el volumen. El dato que aquí sí nos lo dan, en el ejercicio 8 nos lo están pidiendo. De un cubo cuya área superficial es de 486 centímetros cuadrados. Es decir, que volviendo a la convención que he utilizado de color, lo que nos han dado es la suma de todas estas áreas de todas las caras cuadradas del cubo. Yo señalé tres, pero pues habrá otras tres que no puedo mostrarles porque estarán ocultas, ¿verdad? Son 6 caras en total. Y nos dan el valor del área total con un valor numérico de área. Voy a colocar AS como área superficial del cubo y lo voy a colocar como 486 centímetros cuadrados. Pero el dato que nos interesa para poder averiguar el volumen del cubo es la arista, es decir, el valor que habría desde aquí hasta aquí. Ese sería el valor que a nosotros nos interesa. Entonces, como tenemos el área superficial la podemos dividir entre 6. Y cuando tengamos ese resultado, ya tendremos el área no de toda la superficie del cubo, sino tendremos el área solo de una de las caras del cuadrado. Observen ustedes cómo este dibujo cambió de aquí a acá. Antes era un cubo, ahora es simplemente un cuadrado. Y ese resultado lo hallamos al dividir 486 centímetros cuadrados entre 6. El resultado, si ustedes ya lo hicieron ahí en sus casas, nos da 81 centímetros cuadrados. Ese es el valor numérico del área solo de una cara, ¿ok? Es decir, lo que estoy mostrándoles en este momento en la imagen. El área de una sola cara, todo este área. 81 centímetros cuadrados. Pero todavía no tenemos el valor incógnita, que es el valor de la arista del cubo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como este es el resultado de haber multiplicado lado por lado, pues nos toca sacarle la raíz cuadrada a 81. De tal modo que si usted le saca la raíz cuadrada al área, va a obtener el lado. Y listo. Entonces, es más sencillo saber eso y usted sabrá que la raíz cuadrada de 81 o dos números iguales que multiplicados nos arrojen como resultado 81, pues el número será el número 9. Y ya le sacamos la raíz cuadrada a centímetros cuadrados y la respuesta nos da en centímetros lineales. Ahora sí, tenemos cómo resolver el problema que nos están pidiendo. Nos están pidiendo resolver el volumen de ese cubo y acabo de encontrar el valor numérico o acabamos de encontrar el valor numérico de la arista que es 9. Ahora sí, el volumen del cubo se halla, de pronto los que se van adelantando a la charla ya sabrán, ya habrán escrito en su cuaderno la fórmula, el volumen del cubo es igual a arista elevada al cubo. Entonces, tomo los 9 centímetros y los elevo al cubo. Es como si escribiéramos 9 centímetros por 9 centímetros por 9 centímetros. Numéricamente, 9 por 9 nos da 81. Y 81 por 9 nos da 729. Al hacer el análisis de las dimensiones, lo que llamamos análisis dimensional, multiplicaríamos centímetro por centímetro por centímetro y nos arroja como resultado centímetro cúbico. Ese sería entonces el volumen correcto y una manera correcta de resolver el problema, no la única, sino una manera.
Con esto terminamos el ejercicio número 8. Vamos ahora a iniciar el ejercicio 9. Dice que determine el área superficial de un cilindro que posee un diámetro en la base de 5 centímetros y que también posee una altura de 14 centímetros. Yo les sugiero, en este momento no lo he colocado, que dibujen ustedes el cilindro para que tengan elementos de comprensión adicionales al ejercicio estrictamente numérico. Bueno, antes de realizar el ejercicio, hoy quiero plantearles a ustedes una charla en la que voy a estar variando el tamaño del cilindro para que ustedes se den cuenta cómo estaría variando las áreas. Observen por lo menos el color azul oscuro. Cuando yo prolongo este cilindro hacia la derecha, observarán ustedes que está cambiando el radio, está cambiando el diámetro y por lo tanto la cantidad de material para poder hacer el cuerpo del cilindro cambiaría. Es decir, la zona rectangular que rodea al cilindro, zona rectangular porque la zona azul oscura, si lográramos armar un cilindro, esa zona podría construirse a partir de un rectángulo. Entonces, cuando yo la reduzco, será un rectángulo más pequeño. Yo no estoy alterando en ese momento la altura, sino solo estoy alterando el radio y con él el diámetro. Pero cuando altero el radio y altero el diámetro, observarán ustedes que también altero el perímetro de la circunferencia. Y cuando altero ese perímetro, pues también hago que el rectángulo que conforma ese cilindro se aumente. En este momento lo estoy exagerando para hacerlo muy, muy grande y en este momento lo estoy reduciendo conservando la altura. Bueno, ese sería el cambio que tendríamos que comprender, que en la medida que el radio sea mayor, pues el perímetro es mayor y en consecuencia la cantidad de material o el área superficial aumenta. Y cuando sea menor, pues también hay un cambio, en este caso hacia la disminución. Bueno, voy a dejarlo de este tamaño para que se parezca mucho a un cilindro de radio 5. No sé si es radio o es diámetro, creo que es diámetro. Para que se parezca mucho a un cilindro de diámetro 5, así como lo tengo, y de altura 14 centímetros. Voy a alterar un poco la altura para que se parezca más a 14 centímetros. Más o menos sería ahí. Entonces voy a plantearles en este momento la medida que nos están suministrando. Si ustedes observan, nos dieron una medida del diámetro de la base. Ese diámetro de la base nos lo expresan como 5 centímetros. Desde aquí, por lo tanto, sabremos que el radio de esa figura será 2,5 centímetros. Y ahora nos corresponde hallar el área superficial, o sea, el área de esta zona de la zona de abajo que no estamos viendo, que es otra zona también circular. Esa no la vemos, está oculta. Yo la voy a rayar aquí en negro. Son esas dos zonas. Y como son dos zonas, para hallar esa área de esas dos zonas, como estamos hablando de una región circular, la fórmula para hallar el área de esa figura es pi multiplicado por el radio a quien elevamos al cuadrado. Pero como son dos zonas, no es solo una, sino son dos, por esa razón, si fuera la fórmula hasta ahí, la dejábamos así. Pero como son dos zonas, voy a hacer dos dibujitos acá con el propósito que ustedes tengan en cuenta que estamos hallando el área de esas dos zonas circulares, una superior y una inferior, y el único cambio para ese pi r al cuadrado es que le antepongamos un número 2. Con eso estoy diciendo que serán dos áreas iguales, dos zonas a las que toca determinarle el área. Muy bien, entendido esto, entonces ahora reemplazamos. 2 lo multiplico por pi y por el radio, que es 2,5 centímetros elevado todo esto al cuadrado. Hagan ustedes la cuenta y me dicen cuánto les da. Yo les sugiero que pausen el video cuando yo estoy intentando dar un resultado. Yo hago lo mismo, yo lo pauso, hago la cuenta
Y la idea es que ustedes lo pausen no para escuchar el resultado, sino para poderlo hacer ustedes, ¿ok? El resultado nos dio 39.269, pero entonces lo aproximamos a 27, ¿ok? Centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de esas dos zonas circulares de arriba y de abajo. Pero ahora nos falta hallar el área de esta otra zona que es un rectángulo. Ustedes ahí en el tablero no ven un rectángulo en la imagen, en el computador, en el celular, no ven un rectángulo, pero si rompiéramos un cilindro y lo abriéramos, lo que nos encontraríamos es una zona rectangular. Esa zona rectangular, a esa zona rectangular también hay que hallarle el área. Y cuando vamos a intentar hallar el área de esa zona rectangular, nos encontramos con una información con la que contamos. Cuando usted va a hallar ese área de ese rectángulo azul oscuro que usted ve ahí, al que le he hecho unas líneas hacia abajo, ese rectángulo tiene una altura conocida por ustedes. Yo hice esto allá y de aquí a acá ese señor mide 14 centímetros. Ese fue uno de los datos que inicialmente nos dieron. 14 centímetros. Esa es la altura de él. Pero el recorrido que no sabemos o la distancia que no conocemos es esta distancia. No la conocemos, es una incógnita para nosotros. Ahora si miramos, antes de desbaratar el cilindro, nos daremos cuenta que esa medida que estamos buscando es esta que estoy señalando aquí en el cilindro, que no es otra cosa que el perímetro de esta circunferencia. Esa zona sería el equivalente en el rectángulo a esta incógnita que no tenemos. Ah, entonces, para el rectángulo, para mejorar la imagen de ese rectángulo y que no se vea así como la estoy mostrando en este momento, vamos a insertar un mejor rectángulo, una figura mejor presentada. La idea es que ustedes lo puedan ver con mayor claridad. Entonces observarán que tiene de altura 14 centímetros y la base es la que desconocemos. La base también se entenderá como el perímetro del círculo, porque proviene de un cilindro. Entonces, al hallar ese perímetro, que se convertirá en la base del rectángulo, lo hallaremos como pi multiplicado por el diámetro. Y el diámetro ya lo teníamos. Entonces, como resuelven ustedes cuánto les da pi por el diámetro y me dan el resultado. Encontrarían como resultado 15.71 centímetros. O sea que ya tenemos de ese rectángulo dos valores, 15.71 centímetros de base y una altura de 14 centímetros. Me disculpan ustedes, el rectángulo no está hecho a escala, por eso las medidas no corresponden con la imagen, pero esos son los datos que tenemos hasta el momento. Voy a borrar una parte de la información para poder hacer el resto de la operación. Ya tenemos con qué hallar el área de este rectángulo. Luego de multiplicar 15.71 centímetros por 14 centímetros, el resultado nos da 219.91 centímetros cuadrados. Ese sería el área del rectángulo. Ahora, como parte final, tendremos que sumar el área del rectángulo más el área de los dos círculos. Y así obtendremos el área superficial total del cilindro, ¿ok? Entonces ese área superficial, que lo voy a simbolizar como AS, sería 39.27 centímetros cuadrados más 219.91 centímetros cuadrados. De este modo, tendríamos el valor total del área, el área superficial. He encontrado como resultado 259.18 centímetros cuadrados. Bueno, hasta ahí la explicación de la clase del video, pues, con el objetivo de que ustedes se vayan familiarizando con la terminología, con el objetivo de que ustedes encuentren un documento de apoyo para que ustedes continúen haciendo su trabajo de estudio individual en casa, porque en algunas ocasiones dentro del salón es posible que no nos atrevamos a preguntar y aquí tienen la posibilidad de repetir, de pausar, de mirar dónde estuvo el
el error que usted está cometiendo, tuvo la oportunidad de pausar el video y hacer usted el ejercicio y mirar si el ejercicio le quedaría como nos está quedando acá y detectar en qué momento posiblemente difiere de lo que usted está realizando. Bueno, entonces hasta ahí dejamos el video. Les agradezco mucho pues que lo puedan ver hasta el final.